Sí, Estados Unidos en un nuevo episodio de tensión por el techo de la deuda. Otro capítulo de este drama que ha durado décadas, exacerbado en lo político, pero sobre la base de un complejo contexto económico. Los republicanos esta vez controlan la Cámara Baja y están tratando de capitalizar el momento. Demócratas y republicanos parecen ir sin ponerse de acuerdo en una colisión frontal que tiene el potencial de dañar la economía global. Un desenlace que no conviene a nadie, ni a rojos ni azules. Lo analizamos. Tulio Rodríguez, gracias por acompañarnos. La primera pregunta que seguramente mucha gente ha escuchado su respuesta, pero vale la pena poner en contexto otra vez es ¿en qué ha gastado Estados Unidos o el gobierno de Estados Unidos todo ese dinero? Bueno, Esos más de 40 trillones de dólares. eso tienes que calificarlo porque tienes que ponerte a ver cómo se ha ido construyendo la deuda del país. La deuda del país es de 31 trillones de dólares en este momento cuando analizas todo el endeudamiento externo que el país tiene. Esto se hizo desde el presidente Clinton, 1.4 trillones de dólares y aumentó la deuda en 32%, 4.4 billones al final de su presidencia cuando había total balance del presupuesto. Después vino el presidente Bush, el joven, le tumbaron las Torres Gemelas, hubo que invadir a Irak, 5.8 trillones de dólares, y estos fueron 101% de aumento sobre la deuda anterior. Después viene Barack Obama, 8.6 trillones. Tuvo la crisis bancaria, había que salvar los bancos y aumentó en 74% la deuda sobre el presidente anterior. Después vino Donald Trump, 6.7 trillones solo en 4 años, porque vino la pandemia. Entonces aumentó en 33.1% en 4 años. Ahora viene Joe Biden y estamos en 31.7 trillones, estamos a 3.3 trillones por encima, con un aproximado de 12% por encima de la deuda anterior, sin que haya ninguna razón aparente, excepto la situación que hay con Ucrania y la situación de balance de presupuesto. En eso se gasta, y esas son las explicaciones de gran magnitud. ¿Cuál es el problema? El problema no es que eso, en un país de primer mundo como este, eso se puede entender. El problema es que tú no estés generando ingreso, no estés generando superávit, sino estés emitiendo deuda para poder seguir manteniendo tu lugar de privilegio. Si no puedes mantener el lugar de privilegio, sino a través de deuda, progresivamente vas a ir perdiendo el lugar de privilegio. ¿Cómo luciría, profe? ¿Cómo luciría un escenario en el que Estados Unidos falla o entra en default o en impago por primera vez? Bueno, ¿Qué eso es muy complicado de describir si los Estados Unidos entraran en default. ¿Por qué? Porque el dólar hoy por hoy sigue siendo la moneda de intercambio central del mundo. Si los Estados Unidos entran en default, automáticamente lo que pasaría es que el dólar pierde su valor. Al dólar perder su valor, todos los países que comercializan con el dólar van a dejar de hacerlo y van a buscar sustitutos. Y eso básicamente te haría que perdieras una de tus fortalezas fundamentales. ¿De dónde sale el dinero que usa el gobierno? Lo sacas de aumentar los impuestos o lo sacas de generar condiciones para que haya más riqueza y a través de que haya más riqueza y se genere más trabajo y haya más ganancias, se capturen más impuestos. O lo pides prestado, que es exactamente la tendencia que ha tenido el gobierno durante todos estos últimos años, como les acabo de explicar. ¿En qué lo usas? Lo usas para el pago de los empleados federales, lo usas para las Fuerzas Armadas, lo usas para el Social Security, para el Medicare y lo usas, por supuesto, para pagar los intereses de la deuda anterior. El gobierno tiene que votar para aumentar esos impuestos. Si no lo aprueban, no los pueden aumentar. Perdón, los impuestos no, el nivel de la deuda. Si no los aprueban, no lo puede hacer. El problema dónde viene es que las dos facciones de gobierno en un momento dado se ponen contestatarias las unas con las otras y les dice, no te voy a dejar que lo aumentes si no me das estas prebendas a cambio o si no te controlas de esta manera, porque tú lo que quieres es gastar en determinado tipo de cosas que no van en beneficio del país y se fajan en ese proceso. Mientras tanto, nos vamos acercando progresivamente a la situación de un default, que es lo más peligroso que habría para los Estados Unidos. Rápidamente. Y en 2000, o sea, estas crisis políticas son recurrentes. Desde 1950 se han establecido como más recurrentes. En 2011, por ejemplo, creo que Biden estaba en el gobierno
era vicepresidente del gobierno, cuando tuvieron que negociar, tuvieron una posición que los republicanos estaban pidiendo prebendas políticas. En 2013 fueron los demócratas los que tenían la mano por encima. Pero ahora estas demandas que están haciendo los republicanos de reducir el presupuesto de la ley de infraestructura dedicado a energía, a planes de energía verde, por ejemplo, y otros puntos que suenan más políticos que económicos, ¿son razonables estos requerimientos, estas peticiones? Respondo de la siguiente manera, porque no quiero caer en el campo ideológico de cuáles son las inclinaciones de cada partido, si debes tener economías verdes o no las debes tener, si debes ir a tal tipo de posición conservadora. El problema que tienes es otro, es primario. Tú no puedes seguir generando más deuda a estos niveles si no tienes capacidad de generar ingresos. Tarde o temprano, ese producto de generación de deuda va a horadar completamente las bases de este país. Este país es una mesa de tres patas y se los he dicho muchas veces. Tienes un soporte que es la fuerza militar. Esa fuerza militar infunde el respeto y te ayuda a mantener el balance del mundo, aunque ya no somos más la policía del mundo. Tienes una segunda pata que es la capacidad de una clase media, que somos los que vivimos en este país, que tiene la capacidad de consumir y mantener un motor económico funcionando. Y tienes un tercer soporte que es el medio de pago, que tienes el dólar. Pero si tú le das al dólar con esta fuerza, independientemente de que estés llegando a los niveles de deuda, independientemente de que un gobierno esté de acuerdo con lo que quiere gastar el otro, no puedes seguir gastando cuando tienes 32 trillones de dólares y no puedes seguir gastando de esta manera. Entonces tienes que escoger, ¿qué hago? ¿Pierdo el pie o pierdo la mano? Porque de eso se trata. Si no aumento el techo de la deuda, no le puedo pagar a los militares. Y si no le puedo pagar a los militares, no puedo seguir cuidándome. Y si no aumento el techo de la deuda, no puedo pagar los intereses. Y si no pago los intereses, entonces hago default y entonces pierdo el dólar. Si no aumento el techo de la deuda, no puedo entrar en otro tipo de programa. ¿Qué es lo que pasa? Que yo lo que quisiera ver del gobierno no es que no aumente el techo de la deuda, hay que aumentarlo porque eso es una necesidad, pues si no vamos a ir al default. Lo que yo no veo y es lo que quisiera ver es cuáles son los programas de incentivo para que la sociedad como todo pueda entrar en un camino de más productividad, de más generación de riqueza y a través de la generación de riqueza haya, como les decía antes, más ingresos, se van a cobrar más impuestos y volvamos a una posición de balance. Fíjense lo que está sucediendo en geopolítica. China no va para la fiesta. Eso que se pensaba que iba a ser el primer país del mundo, iba a ser el más grande, la primera economía, no va porque está en un proceso de envejecimiento acelerado y rápidamente va a salir del juego. No sin antes tener una cantidad de estertores. Esta situación que tenemos en Europa es una situación verdaderamente convulsionada y compleja. Los Estados Unidos tienen que ir de nuevo a su reintegración entre esta zona de negociación estratégico que tenemos, que es México, Canadá, los Estados Unidos, que pueden tener autonomía y muchas de las fábricas pueden regresar a los orígenes y podemos tener una economía endógena con la capacidad de seguir generando riqueza y mantener una clase media interesante, porque también tenemos un gran privilegio que tenemos una población más joven que otros países, no enteramente joven, pero sí más joven que otros países, y tenemos la capacidad y la posibilidad, pero necesitamos un liderazgo que entienda exactamente qué es lo que hay que hacer para generar riqueza y no para pedir prestado. Porque pedir prestado, aumentar el techo de la deuda, es pedir prestado. El miércoles una comisión bipartidista del Congreso entregó un plan. Dijo, ok, esta es la situación, nosotros podemos hacer lo siguiente. Vamos a pasar una ley, ya que no nos ponemos de acuerdo, vamos a pasar una ley, vamos a dar 6 meses, vamos a suspender por 6 meses el techo de la deuda para estudiar cuáles son esas reducciones de presupuesto posibles, sobre todo en el presupuesto militar, en el Pentágono. ¿Usted ve razonable esa salida? Indiscutiblemente que la veo razonable porque tienes que reducirla. El problema donde viene es un problema de estructura y de concepción. Eh, vuelvo yo les hablaba de las diferentes presidencias cuando se fueron aumentando la deuda. Cuando el presidente Clinton, ¿qué pasó? Un poquito antes de él y durante de él se acabó el muro de Berlín, se acabó la Guerra Fría, se disolvió la Unión Soviética y pudiste bajar los presupuestos de defensa, no sé, un 40%, 50%, lo que fuera en ese monto, no lo recuerdo exactamente. Por eso fue que tuviste superávit, tenías más ingresos que gastos y sin embargo contrajiste una deuda importante, como les acabo de explicar. Y tú dices,
¿Por qué? Porque es fácil. Es como tener una tarjeta de crédito y el que tiene una tarjeta de crédito con un límite interesante dice, ah, lo voy a usar. Y usa más de lo que puede pagar a fin de mes y lo vuelvo a usar y me voy endeudando y endeudando y es como un globo que lo voy inflando. Eso que hacemos en la economía familiar y lo hacemos, bueno, pero es que no tengo otra. Si no uso la tarjeta de crédito, entonces me voy a tener que privar. Efectivamente, te tienes que privar, tienes lo que no puedas pagar a fin de mes, no lo puedes usar. Tú tienes tu propio techo de la deuda en la economía doméstica, si no al final te van a quitar la tarjeta de crédito y al quitarte la tarjeta de crédito te van a marcar el crédito y al marcarte el crédito vas a quedar penalizado por muchos años como una persona que no eres solvente y no eres responsable. Eso es lo que le puede pasar al país. Cuando te marcan el crédito, no te puedes comprar un automóvil o te cuesta mucho más caro, no te puedes comprar una vivienda o te cuesta mucho más caro, te cuestionan a la hora de darte un nuevo empleo y eso le pasa a las personas jóvenes. Eso es exactamente lo que le puede pasar al país, pero a otros niveles. Imagínate que se pierda la confianza en el dólar como dólar. Profesor, hay una posibilidad también, o sea, es una teoría, al menos, de la enmienda 14, el punto número 4 de la enmienda 14, si bien recuerdo, que le daría al presidente o al secretario del Tesoro la posibilidad de, si el Congreso no se pone de acuerdo, porque la propia ley dice que es inconstitucional que Estados Unidos entre en un impago, no cumpla con sus deudas, etcétera. Entonces, esta otra ley que vendría siendo una teoría no probada aún le da la posibilidad al Departamento del Tesoro, si lo entiendo bien, de decir, ok, el Congreso y el presidente no se pusieron de acuerdo, voy a subir el límite de la deuda. Esto luce poco probable, nunca se ha experimentado, pero luce poco probable, más probable este Eso, año. eso luce, no que sea un poco probable, ese tipo de cosas es posible, pero eso realmente es desastroso porque eso va contra todos los principios. Nosotros muchos venimos de otros países y vinimos aquí al mundo de las libertades, al mundo de la democracia, al mundo donde se balancea el poder, al mundo de las leyes, a un mundo donde hay respeto, a un mundo donde el que hace mal se castiga y el que hace bien se premia, a un mundo donde hay dos sectores en el Congreso y debieran ponerse de acuerdo. Si yo tengo que imponer a través de una enmienda 14 lo que voy a hacer, bueno, básicamente eso es lo mismo que olvidarme de todos los principios democráticos, de todas las elecciones, de todas las cosas. Eso realmente sería una destrucción de alguna manera de la estructura moral del país. Nos queda tiempo para una última pregunta, profesor. Estando en la posición suya que ha visto pasar decenas de crisis como esta, ¿cómo va a terminar esta situación? Yo quiero pensar que va a terminar bien. Quiero pensar que va a terminar bien, pero hay una cosa que me preocupa. Nosotros tenemos gente delgada de lado y lado. Nosotros tenemos una cantidad de intereses promiscuos de lado y lado. Eso hace que sea relativamente fácil ponerse de acuerdo, porque la gente cuando no está totalmente convencida de las razones por las que ejerce sus acciones, es más fácil que se pongan de acuerdo. Obviamente también cuando la gente es necia no se pone de acuerdo. Yo creo que va a haber un acuerdo, yo creo que va a haber un convenimiento, es lo que he esperado siempre que he visto estas discusiones, porque el desastre sería tan grande que creo que ninguno de los dos bandos está en la posición de asumir ese desastre sobre sus hombros, porque le echarían completamente la culpa al otro de las consecuencias de eso. Esto no significa que yo pueda ver una solución y que estamos fuera del peligro. No, porque entonces si tenemos 31 trillones, 31,7 trillones de dólares y dentro del próximo ciclo, cuando tengamos que revisar el techo de la deuda, estemos en 36 trillones otra vez y estemos ahorita estamos en aproximadamente un 22-23% sobre el Producto Nacional Bruto de deuda. Bueno, imagínate cuando estemos en 30. Entonces, debes todo cuando estés en 40. Eso pasa en los países europeos. Es distinto, esos países funcionan de una manera un poquito distinta, pero progresivamente dejarías de ser América para convertirte en otra cosa. Profesor Tulio, como siempre, un gusto hablar con usted, un gusto aprender de usted y estamos pendientes para la próxima entrevista. Entonces,